terminamos entonces esta sesión sobre el tema de foros multilaterales, haciendo más bien una reflexión sobre los 3 foros multilaterales en los cuales participa Colombia a nivel regional, que son los de mayor relevancia: la Comunidad Andina de Naciones, UNASUR y la OEA. Algunos autores señalan que existiría, digamos, una incompatibilidad entre la existencia de tantos escenarios y que la creación de uno de ellos volvería inocua a la participación en otro. La verdad es que no es así. La verdad es que cada uno de ellos, a mi modo de ver, tiene una especificidad propia, tiene una vocación propia y tiene obviamente una institucionalidad propia. Para el tema de institucionalidad, digamos, no voy a entrar en el tema de la institucionalidad de la Comunidad Andina o de UNASUR, porque ustedes tienen en los materiales del curso tanto una lectura de Eric Tremolada sobre Comunidad Andina como una lectura de Diego Cardona sobre UNASUR, así que, digamos, prefiero que ustedes vayan a esas fuentes y revisen la parte institucional. Y aquí más bien vamos a concentrarnos en el tema político. Entonces empecemos con el tema de la Comunidad Andina. La Gran Colombia pues fue, digamos, el proyecto político que surgió después de la independencia, y siempre los países andinos, digamos, han tenido una vocación de integración y una vocación de hermandad propia que los ha llevado a generar en diversos momentos de su historia mecanismos que busquen no solamente el diálogo político, sino la integración. En esa medida la Comunidad Andina de Naciones sigue teniendo esa vocación. Obviamente no se le pueden desconocer los problemas que tiene, especialmente, digamos, a partir del retiro de Venezuela, que son problemas relacionados, digamos, con la coyuntura política que se deriva de 2 proyectos de inserción en el mundo que son distintos. Un proyecto de inserción, digamos, a partir de la apertura de mercados, y otro proyecto de inserción en el mundo a partir de la creación de un mercado interno y a partir de la integración, digamos, pero entre los países, no hacia el exterior. Esa ruptura que se dio entre los países de la Comunidad Andina de Naciones, todos recordarán, pues tuvo su origen en el avance de los diálogos que llevarían a la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos y a la búsqueda del mismo con la Unión Europea. Entonces, obviamente esos proyectos de inserción internacional no resultan compatibles hoy día, pero es probable que hacia el futuro se suavicen las posiciones y sea posible, digamos, un reintegro de Venezuela para terminar de fortalecer la Comunidad Andina de Naciones, que por lo demás ha tenido otra serie de instrumentos, el derecho andino, por ejemplo, que han funcionado mucho mejor. Allí Colombia, digamos, tiene que seguir apostando a tener esta participación y a tener ese liderazgo en la Comunidad Andina de Naciones, porque solamente a partir de un entorno mucho más favorable para nuestros proyectos, digamos, llamémoslo así, de inserción internacional, vamos a poder lograr convertirnos en un país, digamos, con mucha mayor capacidad económica. Está demostrado que la economía colombiana pues, es una economía bastante complementaria con respecto a las economías de los otros países del bloque andino. UNASUR. En UNASUR, pues obviamente es un proyecto más ambicioso porque se trata de crear una integración y un diálogo político, y esta segunda línea es lo que más ha avanzado, el diálogo político, más que la integración a nivel suramericano. La complejidad, digamos, allí se hace mucho mayor, no solamente por el número de países, que son 12, sino porque obviamente en esta coyuntura histórica, pues Brasil tiene una vocación de potencia global y no solamente una vocación de potencia regional. Entonces, para Brasil, digamos, sus intereses obviamente están en participar en unos escenarios mundiales mucho mayores, pero
Brasil a la vez sabe que necesita tener la capacidad de alguna forma liderar un bloque regional que lo haga mucho más fuerte para potenciar su propio rol a nivel internacional. Es decir, Brasil es una potencia propia, pero Brasil con un liderazgo de la región suramericana es una potencia con mucho mayor peso regional. Obviamente este no es un proyecto fácil ni para Brasil ni para otros países de la región. Hay muchas resistencias. Argentina quizás el primero en resistirse a la posibilidad de que Brasil asuma un rol hegemónico o preponderante. Pero el hecho de que en mayo de este año haya podido ya empezar a funcionar formalmente UNASUR y que la ex canciller María Emma Mejía sea su primera secretaria general, muestra que Colombia puede apostar a estar en esos escenarios, que esos escenarios no constituyen una amenaza, sino por el contrario, un mecanismo para mejorar la capacidad de diálogo con otros países, y que adicionalmente un escenario como UNASUR permite de una manera mucho más tranquila resolver posibles dificultades, roces y problemas como los que hemos tenido en el pasado, básicamente con Venezuela y Ecuador. De tal forma que la vocación de UNASUR en materia de diálogo político y en materia de integración económica es un proyecto mucho más interesante, mucho más poderoso en lo económico, en lo comercial y lo político para las próximas décadas. Finalmente, ¿cómo encaja esto con la OEA? Bueno, tal como vimos en los bloques anteriores, la gran conclusión es que el sistema interamericano se hizo para facilitar el diálogo entre América Latina y Estados Unidos. Para Estados Unidos sería mucho más ventajoso establecer siempre diálogos bilaterales. Miremos lo que sucedió con el tema del ALCA. En la medida en que no pudo avanzar una negociación colectiva, Estados Unidos avanzó en negociaciones bilaterales, y obviamente en una negociación bilateral que establezca Colombia con Estados Unidos, Perú con Estados Unidos, etcétera, siempre va a ser mucho más débil la posición del país latinoamericano que se enfrente a esa situación. Una cosa es negociar en común con Estados Unidos, donde obviamente la posibilidad de obtener mayores beneficios, ventajas y hacer una mayor presión es mayor, y otra cosa es negociar de este modo individual. Entonces, el sistema interamericano sirve y permite que justamente América Latina tenga un mayor poder de diálogo y de concertación con Estados Unidos. Obviamente esto no ha sido siempre color de rosa, por el contrario, siempre ha sido una relación difícil. La historia de intervenciones de Estados Unidos en América Latina es larga y es lamentable, pero hay un hecho concreto, y es que es mejor establecer mecanismos que permitan dialogar a que las relaciones terminen resolviéndose por la vía de la fuerza, en la cual indiscutiblemente Estados Unidos tiene toda la ventaja y tiene todas las de ganar. Entonces, si nosotros consideramos que el sistema interamericano es un mecanismo que permite que la región dialogue con Estados Unidos, y si entendemos que la vocación de UNASUR y de la Comunidad Andina de Naciones es mucho más acotada, pero que representa un avance significativo para los propósitos de Colombia, es decir, que nosotros tenemos mucho más que ganar estando presente que si estamos ausentes, pues encontramos que son perfectamente compatibles los proyectos de Colombia de participar tanto en uno como en otros. Colombia debe y tiene que seguir estando como motor de la Comunidad Andina de Naciones. Colombia debe y tiene que seguir estando como motor de UNASUR, y Colombia debe y tiene que seguir estando en la OEA como un organismo multilateral que permite además garantizar que un diálogo regional no termine siendo bloqueado por una potencia como Estados Unidos. Los retos hacia el futuro son enormes, especialmente por esto, porque lo que hemos tenido durante todo este tiempo en la región no es un proceso de integración al estilo europeo, es decir, aquí no vamos
a crear una entidad supraestatal que asuma funciones que hoy en día le corresponden a la soberanía del Estado. Estamos lejos de ello y yo creo que lo que existe en la realidad es un proceso de diálogo político, de concertación y de homogenización de políticas. ¿A qué me refiero con el término homogenización de políticas? Básicamente a que esos mecanismos de diálogo y de concertación han permitido que cada vez tengamos unas políticas más acordes para enfrentar problemas comunes. Mencionemos dos elementos rápidamente. En el tema de seguridad, no es posible hoy luchar contra las empresas criminales transnacionales si no es a partir de una acción conjunta de los Estados. Si los Estados no se ponen de acuerdo para desarrollar estrategias que permitan enfrentar esas amenazas derivadas del crimen transnacional, pues cada Estado por separado siempre va a tener muchas dificultades y mucha incapacidad para enfrentar esas máquinas criminales tan poderosas que existen. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro donde no hace falta tener una integración, pero sí tener un mecanismo de diálogo que permita homogeneizar las políticas, los protocolos y que permita de esa manera que seamos mucho más eficientes enfrentando esa amenaza. Segundo tema, y con este termino, el tema ambiental, cómo enfrentar el cambio climático. De nada serviría que un país avanzara con una serie de medidas para enfrentar el cambio climático si su vecino hace exactamente lo contrario. Si terminaría, digamos, un poco el país, llamémoslo así, subsidiando ambientalmente a quien ocasiona un deterioro ambiental. Como sabemos, el medio ambiente es un bien colectivo, es un bien público y por lo tanto todas las estrategias que se hagan para usar esos bienes y recursos ambientales tienen que ser también concertadas. Un ejemplo específico, el uso de los océanos. Si nosotros no tenemos una política concertada, por ejemplo, para preservar el Mar Caribe o para el uso del Pacífico, que tantos problemas nos ocasiona con los fenómenos del Niño y de la Niña, nada nos ganamos con tener una política propia, porque si el vecino está haciendo una política totalmente contraria en manejo de residuos, por ejemplo, nucleares, para poner un ejemplo extremo, que se arrojan al mar, residuos tóxicos, pues nada se gana Colombia con desarrollar una política, porque en la práctica lo que estaría es facilitándole las cosas a quien sí contamina. Entonces lo que tenemos es unos retos enormes como región y unos mecanismos concretos que nos van a permitir avanzar. Y termino señalando que para Colombia resulta de la mayor importancia seguir avanzando en estos procesos de integración y por supuesto lograr convertirse en un líder regional en la materia. Muchas gracias a ustedes por esta atención que me han prestado.